Hola, profe, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué dicen? Bueno, estábamos esperando un poquito que sigan ingresando, pero bueno, ya más o menos se ha estabilizado, sigue entrando gente todavía, así que vamos a esperar un ratito más, porque por ahí el sistema se demora en aceptar a la gente. Por lo pronto, me gustaría saber si hay alguna duda respecto a los temas que venimos tratando. ¿Sí? Habíamos empezado ya con programación lineal, la primera clase, explicando un poco cómo formular un modelo muy simple. En la segunda clase vimos a ese modelo, cómo podíamos resolverlo, eh, cómo podíamos plantear, digamos, una estrategia a través del método gráfico para encontrar el valor de las variables. Y bueno, ahora vamos a seguir con problemas de modelización, pero quisiera saber, antes de avanzar, si hay alguna duda respecto a los temas que venimos tratando. Bueno, entonces, una cosa que me gustaría pedirles que tengan presente es que recuerden que es necesario que entren con el usuario del sistema académico, ¿sí? O sea, tienen que usar el usuario de UTN dentro de Zoom. Sé que todavía puede haber estudiantes con problemas con el tema de este usuario. Recuerden que las primeras semanas vamos a permitir que se vayan, digamos, vamos a permitir que entren con el usuario invitado, pero más adelante va a ser obligatorio el uso de este usuario, digamos, institucional. Así que resuelvan a la brevedad los problemas que puedan tener para poder usar ese usuario, porque si no, después no van a poder ingresar a las clases. Y bueno, este usuario además es necesario porque para rendir parciales y otras cuestiones, digamos, es obligatorio el uso de dicho usuario, o sea que lo tienen que tener en condiciones para cuando lleguen esas instancias. Y bueno, lo que hemos resuelto con cátedra es que sí o sí se tengan que loguear a las clases también con eso, con cosa de que, bueno, ya esté organizado eso. Por otro lado, más adelante vamos a poner directamente que no los tenga que ir agregando yo, así que, digamos, van a entrar automáticamente con el usuario institucional, así que es muy importante, insisto, que lo tengan al día este tema. Hoy, como les decía, vamos a estar trabajando con problemas de modelización, ¿sí? De cómo formulamos modelos de programación lineal. En próximas clases, bueno, iremos estudiando un poco más sobre estos temas de la resolución, digamos, a través de métodos simples, o, bueno, método gráfico ya lo vimos, y posteriormente lo que llamamos el análisis de post-optimidad. Entonces, quisiera saber de nuevo si hay alguna duda respecto a lo que venimos hablando, porque, como les decía antes, estos problemas se van a ir complicando. Sí, creo que alguien quería hacer algún comentario. Profe, yo le aprovecho para preguntar, Sí, decime. me deja. Una vez que nosotros calculamos la pendiente de la función objetivo, ¿no? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta cuál es el punto más alejado con respecto a las restricciones que vamos teniendo dentro del dominio? Bien, vos en el método gráfico, primero, digamos, fijás un valor arbitrario para z. A partir de ese valor arbitrario, digamos, lo que obtenés es una función paramétrica, digamos, una ecuación paramétrica, que depende de ese valor arbitrario z. El parámetro es ese valor de z que vos pusiste, y su pendiente va a ser igual para los distintos valores de z que vos hubieras podido elegir. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés un sentido de optimidad, por ejemplo, de maximización, vos deberías observar que si usás un parámetro z mayor,
hacia dónde se desplazaría, digamos, la función objetivo. Y lógicamente, si estás en maximización y vos ves que aumentando el valor de z se desplaza hacia una dirección determinada, bueno, esa es la dirección que deberíamos tener dentro de la región factible. Ahora, ¿qué pasa? Déjame que abra el PowerPoint y te lo muestro en el gráfico. Viste que mi vieja pasa laburando todo el día. Y yo acá, gracias por Está abierto un micrófono, chicos. Dame un segundito que tengo que encontrar la... Acá está. Buscamos. Ah, no les estoy compartiendo, ¿qué digo? Ahí les comparto la pantalla. ¿Sí? Estaba claro cómo encontramos la región factible, ¿verdad? La teníamos ahí. Para un problema dado, buscamos las restricciones y vamos marcando cada una, o sea, cada restricción la convertíamos en una ecuación y después anulábamos una de las variables, hacíamos 0 y veíamos cómo despejábamos la otra. Con eso describíamos cada una de las rectas, ¿sí?, que correspondían a la ecuación. Como eran inecuaciones, buscábamos cuál era el semiplano correspondiente, y intersectaban todos los semiplanos, ahí se formaba la región factible, porque cualquier punto, por ejemplo acá el verde, este punto que estoy marcando acá, cumple con todas las restricciones al mismo tiempo. Las de no negatividad, lógicamente, porque estamos trabajando sobre este cuadrante, ¿sí? Y después cada una de las otras, porque por ejemplo esta, x1 más x2 menor o igual que 40, si yo acá anulaba, decía x2, si x2 es igual a 0, entonces x1 es igual a 40. Entonces, cuando x2 vale 0, x1 vale 40. Acá tengo un punto. Después decía, si x1 es igual a 0, entonces esto se tachaba, y x2 me quedaba igual a 40. Entonces sabía que cuando x1 vale 0, x2 vale 40, entonces el otro punto estaba acá, armaba la recta, ¿sí?, y después decía, como es una inecuación, esto implica que los puntos para este lado o para este son los que están incluidos. ¿Cómo sé cuál de los dos semiplanos es el que realmente debo incluir? Bueno, una forma sencilla de hacerlo, digamos, de determinarlo, es darle un valor a x1 y x2 que sea fácil de calcular. Por ejemplo, en este caso 0, 0. Entonces digo 0, 0, sumen 0. 0 es menor o igual que 40, o sea que ese punto, el 0, 0, cumple con esta inecuación. Con lo cual debería estar contemplado dentro de la región factible. Entonces, yo antes conocía solamente esta recta, había podido determinar esta recta por los puntos A y B. Ahora digo, si el punto 0, 0 está incluido, entonces quiere decir que de esta recta para abajo, todos los puntos son los que corresponden a la inecuación x1 más x2 menor o igual que 40. ¿De acuerdo? Entonces, con eso formado estoy haciendo el repaso general, obviamente no estoy todavía llegando a la parte de la pregunta. Entonces hacemos lo mismo para todas las restricciones, ¿sí? Esta era una, después con la otra, x2 menor o igual que 24, lo que hacíamos era, bueno, no importa cuál es el valor de x1, x2 siempre vale 24, o sea que es esta recta. Ahora, si yo pruebo en el punto 0, 0, se cumple, ¿sí?, esta restricción. Entonces quiere decir que el punto 0, 0 está incluido dentro del semiplano definido por esta inecuación, y entonces, bueno, como está incluido, tienen que ser necesariamente los puntos que están hacia abajo de esta recta los que se incluyen. Y lo mismo hacíamos con la tercera restricción. Entonces quedaba que los puntos que cumplen con las tres restricciones a la vez, más las de no negatividad, son los que están definidos por este polígono, ¿sí? Y bueno, todo lo que está en el polígono y todo lo que está dentro del polígono corresponde a la región factible. Ahora, una vez que habíamos hecho eso,
pasábamos a ver lo de la función objetiva. Ahora viene la pregunta que había hecho el compañero. O sea, decimos, tenía una función objetivo que era z, maximizar z igual a 40, a ver si la tengo por acá, acá está. Z es igual a 40x1 más 50x2. Esta es la función objetivo que había que maximizar. Entonces, la forma en que operamos es darle un valor arbitrario a z, porque en realidad, acá tenemos a x1 y x2 en este plano, y z en realidad es el resultado de estos dos, pero yo estoy haciendo el camino inverso. Entonces, le voy a dar a z un valor arbitrario, ¿de acuerdo? Y podemos poner algún valor. ¿Y cuál es la idea que está operando acá? Que yo voy a despejar, ¿sí? Posteriormente a asignarle un valor arbitrario, voy a despejar, ¿sí? A x2 con respecto a x1, porque este es el eje x y este es el eje y, ¿sí? O el eje x1 y x2. Entonces, al x2 lo tomo como y, es más fácil, voy a usarlo como la variable que voy a despejar. Entonces, ¿qué digo? Le di un valor arbitrario, esto pasa restando por el otro lado, este 50 pasa dividiendo toda la operación, queda una cosa así, ¿de acuerdo? Ahora, esta función que me ha quedado acá, esta ecuación, si yo observo, menos 40 sobre 50 es una constante, ¿de acuerdo? Esto es una constante. La indico ahí como fracción, pero es una constante, es un número. Y este otro valor, en realidad, depende de z, pero no es una variable en este caso z, sino que es un parámetro. Según qué valor le quiera dar yo de z, ¿sí? Queda definida una función diferente. Ahora, ¿qué puedo decir de todas las funciones que pueda definir? Yo acá, según los distintos z que pueda tirar, hay infinitos z que podría tirar, ¿sí? Y todos van a tener una característica común, digamos, en la función resultante. Esta parte no cambia, porque no depende de z. Esta fracción, digamos, esta constante de acá, sigue siendo siempre menos 40 sobre 50, con lo cual la pendiente de esta función va a ser siempre la misma. Por eso digo, acá todo esto es A. En realidad una función lineal, ¿sí? Donde este elemento A es este menos 40 sobre 50, multiplicado por x1, y acá este otro término, ¿sí? Es el que corresponde a B, y sí, esta parte sí depende de Z. Pero yo de análisis matemático, ¿qué recuerdo? Que A definía la pendiente, como estaba inclinada acá la recta de esta función, y B definía dónde cortaba acá, ¿sí? Entonces, cuando este valía 0, entonces, ¿qué pasa? Básicamente, según el valor de z que yo le dé, lo que voy a estar haciendo es sacar rectas que son paralelas, siempre, porque siempre tienen el mismo valor de A, o sea, este término de acá, pero que van apareciendo en distintos cortes sobre el eje x2. ¿Qué quiere decir? Si son todas con la misma inclinación, y lo único que cambia es dónde cortan, significa que son paralelas entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, al poner valores arbitrarios de z, lo que voy haciendo es generando distintas funciones paralelas, ¿sí? Pero todas, lógicamente, con la misma inclinación, si no, no serían paralelas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aprovechamos esto porque lo que vamos a hacer es darle un valor arbitrario a z. Ahora sí. Una vez que se lo dimos, despejamos de nuevo los puntos que cortan sobre el eje x1 y x2, como hicimos con las restricciones. Digo, a ver, si x1 vale 0, entonces ¿cuánto vale x2? Si x1 vale 0, esta parte se elimina, y este 50 pasa dividiendo acá, entonces 1000 sobre 50, 20. Quiere decir que cuando x1 vale 0, x2 vale 50, ¿no? Y cortaría por acá arriba. Y, cuando x1 vale 0, x2 vale 20, perdón. Entonces cortaría por acá, ¿de acuerdo? Y cuando x2 vale 0, digo, si x2 vale 0, esta parte se anula, y entonces despejar x1 es fácil, porque es pasar este 40 para acá dividiendo. 1000 sobre 40 es 25. Entonces, cuando x2 vale 0,
x1 vale 25, que será un punto por ahí, ¿sí? Y entonces ya sabía que el otro punto estaba por acá, y como es una función lineal, es una recta entre este punto y este punto, ¿sí? Y la idea acá es que ya tengo definida cómo es la función, ¿sí? Cuál es la inclinación. Si yo aumento z, si yo en vez de 1500 utilizo, si en vez de 1000 para z hubiese usado 1500, ¿cuál hubiese sido la consecuencia? Que la paralela, o sea, la inclinación va a seguir siendo la misma, ya lo vimos en el despeje. Lo que va a pasar es que ahora va a cortar en valores más arriba, porque en realidad lo que estoy cambiando es este número. ¿Sobre qué número lo estoy dividiendo? Son estos coeficientes de acá, y son los mismos de antes. Entonces lo único que estoy aumentando es el numerador. ¿Sí? Lo estoy aumentando, y yo quería maximizar. Entonces, si quiero maximizar, lo voy a ir aumentando. Y si lo voy aumentando, estos valores se van haciendo más grandes, y entonces, lógicamente, van cortando más arriba, y entonces van apareciendo paralelas. Lo podría ver al revés, y digo, en lugar de decir, cambio este número, ¿sí? Y veo cómo aparece más arriba, digo, geométricamente, acá en el gráfico, tomo la regla, la pongo acá arriba, permítanme. O sea, agarro y digo, hey, a medida que va aumentando z, esto va apareciendo más arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dibujo la primera recta, ¿sí? Como indicamos, con un valor arbitrario 1000, pongo la regla arriba y voy desplazando, ¿sí? De manera de asegurar que sigue siendo paralela la regla, digamos, la voy desplazando. ¿Y qué pasa? Si, por ejemplo, la desplazo hasta acá, ¿qué es lo que puedo decir de todos los puntos que tenemos sobre esta recta? Son diferentes combinaciones de valores de x1 y x2. Esta corresponde a x1, ponele, voy a correr un poquito más acá, x1 igual a 8, x2 igual a 24, ¿no? Si yo a esa solución le aplico la función objetivo, me va a dar un valor de z. Ahora, si yo aplico la función objetivo a este otro punto, el x1 igual a 28, x2 igual a 8, voy a encontrarme con que la función objetivo me va a dar el mismo valor de z. ¿De acuerdo? Me dan los mismos valores. Entonces, la idea, ¿sí?, es que yo voy a ir desplazando esto, y por donde va pasando la recta, ¿sí?, a medida que yo la voy alejando, sé que el valor de z va aumentando, y a su vez, sé que dentro del área verde, todos los puntos están cumpliendo con todas las restricciones. Entonces, ¿hasta qué momento voy a ir alejando esto? Hasta el momento en el que toco el último punto que me sea posible dentro de la región factible. Entonces, este punto, el punto D, sé que cumple con todas las restricciones al mismo tiempo porque está dentro de la región factible, y al mismo tiempo sé que este punto, ¿sí?, tiene un valor de z determinado que, bueno, es el que puedo calcular a partir de obtener estas dos coordenadas. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, Sí, chicos? profe, gracias. Imagínense que el problema era de minimización. Entonces yo hubiese armado la recta, y en vez de llevarlo en ese sentido, me hubiese fijado cuando baja z cómo se desplaza la recta. Normalmente sería hacia abajo, pero yo tengo que fijarme en el tema de los coeficientes. Entonces, si tengo duda, pruebo con dos valores de z y veo hacia dónde se corrió para los valores menores de z, y listo. Y sé que el sentido de optimalidad para z, en este caso, si es de minimización, iría para este lado, si estos valores fueran costos. Entonces lo iría desplazando hasta que toca el último punto, que sería en este caso el 0, 0. Y ese sería el óptimo para nuestro problema. Rocío, tenés abierto el micrófono. Profe, una consulta. Sí, dale. La clase pasada el otro profe nos dio un ejercicio en el cual había una igualación a 0. En ese caso, ¿cómo se grafica la restricción esa? Por ejemplo, decía No menos entiendo. 3x1
más x2 igual a 0. x1 más x2 igual a 0. Es como si tuviera esto Menos, así. no, menos 3x1 más x2 igual a 0. Bueno, para. Claro, ahí partiríamos del origen y trazaríamos la recta según la pendiente. O sea que, denme un segundo. Denme un segundo, por favor. Bueno. Me grabé porque este es el original y no quería, no vaya a ser que haga un auto guardado, algo, meta yo el dedazo y arruine el PowerPoint. Vamos de nuevo. Ponele. Tenés esto así. Y alguien nos agregó una restricción que era... Díctamela, por favor. Hola, hola. X1 Sí, menos 3, x1 más x2 igual a 0. más x2 igual a 0. Bien. Entonces, si tuviéramos que aplicar acá, ¿cómo se haría? A ver. Decimos, si x1 es igual a 0, ¿cómo? Es una recta, o sea, x2 igual a 0. en vez de abarcar un área como las otras restricciones, es una recta. Esto es una recta, claro. Esto de acá Pero es el una conjunto recta. de soluciones es una recta, no es un área como las demás. Sí, En ese pero caso, digamos, en ese la caso metodología sería- es la misma. O sea, esto que me está definiendo, una recta. Entonces, la única diferencia es que no voy a pasar por la parte de definir para qué lado va el semiplano. Es En ese aquella caso, zona donde corte la recta, nada más. sería Sí, sí. x2 igual a 0, y cuando x2 es igual a 0, x1 igual a menos infinito. A ver. No, profe, una consulta. Sí, Si nosotros decime. ahí despejamos x2, ¿no va a quedar una relación Esto- entre x1 y x2? Y ahí vamos a esto es tener la mucho más pendiente fácil. recta, ¿o no? Y el origen A es ver, 0. si esto lo tuviéramos que resolver, yo lo resolvería de esta otra forma. Yo diría, x2 es igual, paso este término para acá y me queda 3x1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Va hasta acá? Y ahí le vas dando valores a X1. ¿Y acá cómo resuelvo esta parte? Digo, a ver, esto no tiene el término b de la función lineal, o sea, acá solamente no tiene ordenada al origen, tiene solamente acá la pendiente. Entonces digo, en 0 va a pasar acá. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando x1 vale 0, x2 vale 0. En x1 igual a 1, x2 vale 3. O podría ser más fácil si digo en x1 igual a 4, x2 vale 3 por 4, 12. Entonces sé que el otro punto pasa por acá. Entonces sé que la recta pasaría así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y como es una ecuación, como se trata de una ecuación, entonces son los puntos que cumplen con exactamente esta igualdad. ¿Sí? Entonces es solamente lo que corta la recta. Entonces, si tenemos todas estas restricciones y a estas restricciones le agregamos esta de acá, lo que terminaría pasando es que yo sé que para el punto 0, 0 iba. Y después dijimos, para x1 igual a 4 pasa por 12. Entonces sería así. Y la región factible en realidad quedaría definida
por la recta roja esta que ha quedado acá. ¿Por qué? Porque todas estas otras todas estas otras inecuaciones y las restricciones de no negatividad definen la parte verde. Pero además agregamos esta restricción que es una ecuación, una igualdad. Entonces, de toda esta región, la única que cumple con todas estas, más esta que hemos agregado, es lo que está en la línea roja. Esta Entonces, línea en este roja en caso- realidad iría hacia el infinito, ¿sí? Porque esta ecuación en realidad define todo esto. Pero lo que cumple con exactamente todo este conjunto es hasta acá. De acá hasta 0. Entonces, profe, en ese caso La región factible quedaría definida solamente entre este punto y todos los del medio. Claro, la maximización Esto no- sería en el punto que corta la horizontal y la recta Y esa. si tu función objetiva, claro, y si tu función, a ver, y si tu función objetivo era esta, vos decís, bueno, si el sentido de optimalidad es en esta dirección, la voy desplazando hasta acá, y el último punto que corta de la región factible, le voy a cambiar el color para que no confunda, ponerle que ¿de acuerdo? Entonces, la región factible en realidad estaba acá adentro. Es lo que coincide con todas las restricciones a la vez. Entonces, la restricción esta me define la recta hacia el infinito. Pero las que cumplen con esta recta y todas estas otras restricciones es de acá hasta acá abajo. Con la misma modalidad que recién. Definimos la función objetivo y después la desplazamos en el sentido de optimalidad. Y el último punto que podemos tocar de toda la región factible, que es esta recta, es este puntito de acá. Entonces ahí tenemos el óptimo. Gracias. Bien, ¿quedó claro, chicos? ¿Alguna duda? Profe, nunca, o sea, siempre van a coincidir las tres restricciones o las que sean, nunca va a quedar una, digamos, suelta. O sea, por ejemplo, la constante 24 que esté por encima de todo y sea mayor o igual. Y las demás. Por ejemplo, esto que está acá, me estás preguntando si puede pasar. O sea, tres restricciones de este lado y alguna que es igual a, no sé, algún número de acá, y resulta que, voy a poner así, entonces yo pongo acá algún número y justo da que es esta restricción de esta forma, ¿no? Claro. Entonces, tengo que estas restricciones de acá definen esta parte, pero esta restricción de acá define esta de acá. Eso puede pasar tranquilamente y se llama problema no factible. Es un caso particular donde las restricciones hacen que el sistema sea incompatible y entonces no podemos encontrar solución óptima porque no importa el tema del desplazamiento acá. El tema es que no hay puntos que formen una región factible. Porque no hay ningún punto que cumpla con esta restricción y con todas estas al mismo tiempo. ¿Cómo? Bien, ¿y tiene, ¿Cómo decís, Candela? ¿no tiene solución? El problema no tiene solución, claro. Listo, perfecto. O sea, perfecto. y se llama problema no factible, porque nosotros buscamos soluciones óptimas, pero para que exista la solución óptima tiene que haber un conjunto de soluciones donde buscar la solución óptima. En un problema no factible no tenés soluciones directamente, porque solución le llamamos a cualquier vector X, formado por X1, X2, Xn, que a cualquier vector X1, X2, Xn, que cumpla con todas estas restricciones al mismo tiempo. Si no hay ningún vector que cumpla con todas las restricciones al mismo tiempo, entonces no hay solución. Es como que yo te diga, cada unidad cuesta, o cada, a ver, tenés en el problema que veníamos hablando del consultor, tenés 24 horas, 40 horas a la semana para trabajar, ponele. Entonces, tenías todas estas restricciones, ¿no? Tenías este conjunto de restricciones. Y ponele que alguien dice, al cliente 1
hay que dedicarle al menos 80 horas semanales. ¿De acuerdo? O le voy a cambiar acá, no 80, sino 44 horas semanales. Entonces, si esta restricción vos la llevas a este gráfico, lo que va a ocurrir es que, en realidad, te queda una región factible, digamos, quedaría esta recta, ¿sí? De todos los puntos donde, perdón, esto sería, sí, está bien, para los x1 mayores que 44, ¿sí? No importa cuánto vale x2, y acá, como es mayores o iguales que 44, sería toda esta región, ¿de acuerdo? Toda esta región de acá. Entonces, hay puntos que cumplen con estas restricciones, pero los puntos que cumplen con la primera restricción no coinciden con estos otros. Digamos, no hay un conjunto de puntos que cumplan con todo al mismo tiempo, y entonces no hay forma. Y acá tiene sentido, imagínate, para hacerlo más evidente, pongo, bueno, no, 44 era bastante evidente. O sea, yo digo, en total, en la semana no podés trabajar más de 40 horas. En total para los dos clientes, ¿sí? Juntos. No podés gastar más de 40 horas. Y al mismo tiempo te estoy pidiendo que a uno de los clientes le tenés que dedicar por lo menos 44 horas. Entonces es incompatible. ¿De acuerdo? Yo tengo una restricción que dice, no trabaje más de 40 horas semanales, y hay otra restricción que dice a uno de los clientes tenés que dedicarle más de 40 horas semanales, más de 44 horas semanales. Entonces, son incompatibles entre sí las restricciones. Eso lo vemos en el gráfico porque no se forma la región factible, ¿de acuerdo? Y entonces no hay forma de, digamos, al no formarse de región factible no podemos hablar de que vamos a encontrar un óptimo. Directamente no hay soluciones que cumplan con esto. ¿Ahí elegís Tommy, un cliente y el otro, profe? ¿cómo? Ahí elegís entre un cliente y el otro. O sea, ¿cuál te es más? ¿Cuál te es más útil? No. Ahí decimos que el sistema es no factible. O sea, un sistema con todas estas inecuaciones no se puede resolver. ¿De acuerdo? Porque en este caso es una cuestión, o sea, vos lo ves en las ecuaciones y te das cuenta, ¿sí? Si lo ves en las ecuaciones, pero normalmente no van a tener que ver las ecuaciones porque normalmente va a ser difícil darse cuenta en el sistema acá. Pero cuando llevas al gráfico la cosa, te das cuenta que acá hay una restricción que tira para acá los puntos y las otras se forman por acá. Entonces no hay un polígono, no se forma un polígono que cumpla con todas las restricciones al mismo tiempo, cuyos puntos cumplan con todas las restricciones al mismo tiempo. Entonces, lo que está pasando es que el sistema es incompatible, es decir, el problema es no factible, no tiene solución. No existe ninguna solución para el problema. ¿Por qué alguien te definió que al cliente 1 le dediques más de 44 horas, 44 o más, y que al cliente 1 más el cliente 2 le definas como máximo 40 horas? ¿Por qué alguien definió eso? Es un problema del análisis, es un problema de los requerimientos que quiere el decisor. O sea, ahí lo tenés que charlar, en la práctica, digamos, tendrías que identificar por qué existe esta incompatibilidad. ¿Te das cuenta? O sea, capaz que es más difícil en el mundo real, porque acá es muy evidente. Justamente, busqué un ejemplo de forma muy evidente, pero a vos te pueden estar pidiendo que tengas una producción mínima de X cantidad de unidades en total, tenés producto 1, producto 2, producto 3, y queremos que al final de la semana haya fabricado al menos, no sé, 10.000 unidades de producto en total, ¿sí? Y eso lo ponemos como un requisito. Pero por otro lado, te damos recursos que no te alcanzan ni para hacer 10 unidades. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es más difícil de darse cuenta viendo las restricciones. Sin embargo, cuando vos armás el gráfico, cuando resolvés simplex, vas a saltar. O sea, tanto en el método gráfico, porque ves que no se forma la región factible, o en el método simplex, ya vamos a ver cómo te das cuenta, pero el método simplex te avisa que es incompatible el sistema,
Y entonces lo que tenés que hacer es volver a revisar todos los requisitos y darte cuenta de qué es lo que está pasando, dónde está la incompatibilidad. Pero eso puede ser, digamos, un error que cometió el analista cuando formuló el modelo, o puede ser que los requisitos que te están pasando sean incompatibles, que te estén pidiendo demasiada cantidad de unidades para los recursos que te dan o lo que sea. O sea, las razones de las incompatibilidades pueden ser infinitas, pero básicamente son un problema que tiene que ver con qué es lo que te están pidiendo o cómo de bien has traspasado el modelo lo que te han pedido. ¿Quedó claro? Sí, profe, está clarísimo. Sí, profe, de 10. Bien. Tommy, tenés la mano levantada, no sé qué... Te pregunto, en el caso de tener un sistema indeterminado que tenga infinitas soluciones, ¿es el caso donde la función objetivo sea igual a Para. Cuando vos decís un sistema indeterminado, creo que te estás refiriendo a un problema de... Vos lo estás viendo desde el punto de vista de álgebra, ¿sí? Cuando te quedaban sistemas paramétricos, digamos. Claro. Cuando te quedaba un sistema indeterminado y lo resolvías, digamos, terminaba siendo un problema paramétrico. ¿Te referís a eso? Sí. Claro, no. Acá el problema es que, en general, o sea, esos sistemas, vos estás hablando de algo donde todas eran ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, naturalmente, si el sistema no era indeterminado, teníamos una solución. ¿De acuerdo? Acá vamos a llegar a una situación de un sistema, entre comillas, determinado, porque vamos a hacer, cuando usemos el método simplex, se hace algo de eso. No me quiero adelantar demasiado porque es bastante complejo todo lo que sigue, pero vos, para lograrlo, agregás variables. O sea que no te queda un sistema de esas características. Lo que te puede pasar acá, en general, es que si se forma una región factible, digamos, queda un conjunto de puntos, o en el peor de los casos queda un punto. Por ejemplo, si yo tenía solamente esta restricción y esta de acá, hubieran sido ecuaciones, no inecuaciones, hubiera sido el cruce de esos dos rectas y sería ese punto. ¿Sí? Ese sería el caso más minúsculo. Después puede ser el de la recta, que hablamos recién, que es más grande. Y en general lo que te va a pasar es que quede un polígono. Porque como estás poniendo inecuaciones acá, ¿sí? En general lo que estás solapando son semiplanos, con lo cual termina siendo una región esto. ¿Sí? Termina siendo un polígono. Lo que puede pasar, y que no lo habíamos charlado todavía, es que teníamos este sistema, ¿no? Olvidémonos de esta restricción, volvemos al problema original que teníamos. Tenemos esto así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? La función objetivo quedó así y yo la desplazaba hasta que tocaba el último punto. Y ahí decía, bueno, este punto D, donde la intersección de estas dos rectas es donde tengo el óptimo. Listo. La solución óptima está ahí. Perfecto. ¿Qué hubiera pasado si en vez de 40 y 50, ¿sí?, los coeficientes estaban elegidos de tal manera que hubieran dado una recta como esta, ¿sí?, un poquito más inclinada que la anterior, ¿sí?, un poquito más horizontal, apenita un poquito más horizontal? Entonces yo digo, bueno, z igual a 1000, de espejo, qué sé yo, me da una recta por acá. Y entonces ahora digo, bueno, la desplazo en el sentido de optimalidad, la subo y me encuentro con esta situación. Que la recta correspondiente a la función objetivo, ¿sí?, al ser desplazada, coincide exactamente con un lado del polígono de soluciones. Después vamos a ver un teorema que demuestra que siempre lo que queda acá adentro son regiones convexas, ¿sí? Digamos, la convexidad es una característica que puede tener este polígono, ¿sí?, y que, digamos, todos los programas lineales tienen una región convexa, digamos, una región factible que es convexa. Entonces, ¿cuál es el tema? Si yo desplazo acá la función objetivo,
en el sentido de optimalidad, lo que ocurre es que en este caso, ¿sí?, como era paralela, justo coincidió con que la función objetivo de los coeficientes daban una recta que era paralela con uno de los lados del polígono. Entonces, al desplazarlo, habíamos dicho, todos los puntos que están sobre esta recta tienen el mismo valor de z, con lo cual, si f, o sea, yo no puedo desplazarla más allá sin salirme de la región factible, o sea que hasta acá puedo llegar. Y ahora me encuentro con que f tiene el valor de z y es el máximo que puedo obtener sin desplazarla más allá. Y no puedo hacerlo porque si no me salgo de la región factible. Entonces, hay un z que corresponde a f. Pero sé que todos los puntos que están sobre esta recta de z tienen el mismo valor. ¿Sí? Entonces, d también tiene el mismo valor. ¿Sí? Y sabemos que ambos son el mayor valor de z, porque lo obtuvimos desplazando en el sentido de optimalidad, o sea que a medida que avanzábamos hacia acá aumentaba el valor de z. Llegamos hasta acá y si nos pasamos, estos puntos que estamos tocando ya no son parte de la región factible, ya no son solución. De los que son solución, resulta que estamos tocando este extremo, f, este extremo, d, y todos los puntos que están en el medio. Y todos ellos tienen el mismo valor de z. Entonces, ¿qué decimos? Este es un caso particular en el que tenemos múltiples soluciones óptimas. ¿De acuerdo? ¿Y cuántas soluciones óptimas tenemos? Infinitas. ¿Por qué? Porque f es solución óptima, d es solución óptima, y todos los puntos intermedios entre ellas también son solución óptima, o sea, porque todas están sobre la recta de isutilidad, entonces todos tienen la misma utilidad. Y bueno, están dentro de la región factible, porque están sobre uno de los lados del polígono. Entonces cualquier punto entre f y d, incluidos, tiene el mismo valor de z, que es el máximo valor de z que se puede obtener de una solución dentro de la región factible. Entonces, ese es un caso particular, se llama múltiples soluciones óptimas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, ¿alguna duda, chicos? ¿Venimos bien? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Genial. Entonces, esto está muy bueno. Vamos a volver la clase que viene sobre estos conceptos, pero vamos a aprovechar varias clases para que ustedes practiquen lo que es la modelización, porque es un tema que cuesta un montón y hay que desarrollar la capacidad de modelar, porque no es algo que ustedes aprendan y se acuerdan de memoria, hay que empezar a entender los problemas de esta perspectiva. Entonces, lo vamos a ir trabajando a lo largo de varias clases, ¿sí? Van a trabajar principalmente con el profe Rosa estos temas, pero bueno, yo también voy a aprovechar algunas clases para ir ejercitando. Si llego a agarrar algún ejercicio que ya vieron con el profe, por favor me avisan, ¿sí? Así no pisamos el mismo ejercicio y aprovechamos mejor el tiempo. Y bueno, avísenle al profe Rosa si yo llego a tomar algún ejercicio que él empieza a dar en una clase posterior. Profe, perdón, una consulta. Sí. Decime. En cuanto a lo anterior. Que Z tenga un valor, ¿no quiere decir que el conjunto de soluciones es un plano o no? ¿O es solamente esa recta? O sea, ¿Cómo? no es como si Z fuese otro eje, digamos, o no. No es así. Si Z, a ver, si Z fuese otro eje, no. Z es Sí, un parámetro. Ah, Z es un parámetro. Ah, ok. Sí. Claro. Bien. Por eso Claro, decimos claro. que es una función paramétrica. Esa función de isutilidad resulta ser una función paramétrica que depende Claro, no es de variable. qué valor Claro. de Z querés poner. ¿Te acordás que dijimos que era un valor arbitrario el que ponía? Sí, cierto. Ok, gracias. Bien, así. Buenísimo. Pasamos al ejercicio 12, chicos. Vamos a modelizar este ejercicio 12. Entonces, yo se los dejo ahí, deberían poder leerlo. Si no pueden leerlo, me avisan. Ustedes saben que tienen la guía de ejercicios disponible en el aula virtual, les pediría que ya la bajen. Está disponible, entran directamente, van a la parte de bibliografía
y hay un archivo que dice Guía de casos y problemas IOP 2021, bueno, lo bajan, esa es una guía que hemos armado diferentes profes, y bueno, tiene un montón de ejercicios, entonces, por favor, bájenla y vamos a trabajar de esa guía con el ejercicio 12. La vamos actualizando todos los años, así que asegúrense de tener la del año 2021, ¿sí? Porque, bueno, si no puede que no coincidan los números de ejercicio, que haya algún detalle corregido, ¿sí? En algún enunciado o alguna aclaración, o que se haya cambiado algún parámetro, algo. Entonces, para asegurar que estemos hablando de lo mismo, asegúrense de tener la guía del año, de este año. Bien, la idea es que trabajemos de la siguiente manera. Abran un Word ustedes, o abran un pad de notas, o agarren el cuaderno, y traten de resolver el problema 12. ¿Sí? Yo les voy a ir dejando un ratito, y cada tanto les voy a ir preguntando, haciendo algunas preguntas respecto a ese problema, así ustedes me comentan cómo están. Por favor, hagan el esfuerzo de tratar de modelarlo ustedes, ¿de acuerdo? No desaprovechen la oportunidad acá, ¿sí? Igual van a estar acá a esta hora, así que traten de resolverlo ustedes, no esperen a que lo digamos en clase, ¿sí? O que lo resolvamos los demás, porque, digamos, lo importante acá es que ejerciten entender qué parte del texto hace referencia a cada parte del modelo. ¿Sí? Y esto se va a ir complicando cada vez más, entonces es muy importante desarrollar esa capacidad, y solo la pueden desarrollar si lo intentan ustedes. El 12, profe, perdón. Sí. Sí, decime, no sé qué ibas a decir. No, el problema 12 sí era, porque justo Ah, entró sí, mi el hermano a la problema clase y 12. no escucha. Problema 12, perdón. Problema 12, sí, sí. Bueno, entonces el problema dice, un constructor va a edificar dos tipos de viviendas prefabricadas con 1 o 2 dormitorios. Dispone de 6 millones de pesos y el costo de una vivienda de 2 dormitorios es de 500.000 pesos, mientras que las de un dormitorio cuestan 350.000 pesos. El número de casas de 2 dormitorios deberá ser al menos del 35% del total fabricado, y el de un dormitorio del 25% por lo menos. Para mantener la seguridad del negocio a realizar, la inversión en viviendas de 2 dormitorios no deberá superar los 4,5 millones, y la inversión en casas de un dormitorio podrá llegar solo a un límite máximo del 70% de la inversión total realizada.
Si cada casa de 2 dormitorios se vende a 850.000 pesos y cada una de un dormitorio a 550.000 pesos, ¿cuántas casas de cada tipo debe construir para obtener el beneficio máximo? Bien, entonces, para encarar el problema, en general, digamos, hay distintas estrategias, pero en general es más o menos siempre lo mismo. Hay algo básico, digamos, es una serie de pasos básicos. El primero es determinar, digamos, el objetivo. Entonces, ¿cuál sería el objetivo en este problema? Obtener el beneficio máximo, pero Claro, para maximizar simplificar, el no, que beneficio. profe, para simplificar los números, ¿no sería mejor trabajar con el 500 y el 350? Y después, con el número de casas que nos dan, multiplicás por el beneficio y ya está. ¿Cómo dijiste? Perdón, me perdí. Que en lugar de trabajar con el beneficio de 850.000 y de 550.000, la Sí. ecuación hacerla con 500 y 350 para simplificar el Para, número. con 500 y 350, que es el costo costo. neto, claro. Y después eso te va a dar un número. Y ese número, vos después la multiplicás por el beneficio y ya está. O sea, te va a dar un ¿Cómo número de multiplicás? casa. ¿Pero qué número vas a obtener? Vos decís, en lugar de usar esto, usemos los costos. En lugar de usar los beneficios, usemos los Claro, costos. te va a dar un número máximo de casas. Entonces ese número máximo de casas después lo multiplicás por el beneficio. Bueno, pero está interesante. A ver. A ver. El tema Pero es, si uso los costos, vos, tengo que o sea, minimizar nomás. ¿qué nos están pagando por obtener acá? ¿Para qué te están pagando esto? ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Cuántas casas de un dormitorio comprar y cuántas hacer y cuántas de 2 dormitorios hacer? Claro. ¿Cuántas casas de un dormitorio y de 2 dormitorios hay que hacer? ¿Para qué? Porque hay muchos criterios de desempeño. Pero ¿Cuántas hay que fabricar? De 1 y 2 Para dormitorios. venderlas. Para tener Para la luego mayor revenderla cantidad de y casas que obtener el... podremos fabricar, para tener la mayor cantidad de plata, para dominar el mundo, para tener el menor costo posible, para llegar a la mayor cantidad de familias que tengan techo. O sea, ¿cuál es el objetivo acá? Para maximizar Profe. el beneficio. Profe, Claro, acá lo disculpe. dice explícitamente. ¿De acuerdo? Claro, pero Más allá las de eso, restricciones. ojo, lo primero es preguntarse eso, ¿no? Yo estoy tirándoles elementos como para que entiendan cómo se encaran estos problemas. Primero, identificar, ¿sí? ¿Qué es lo que me están pidiendo realmente? ¿Cuál es la medida de desempeño de lo que estoy haciendo? Porque pueden ser muchas. Para este mismo problema podrían ser válidas cualquiera de las opciones que les tiré. Construir la mayor cantidad, yo te doy plata y te digo construirme la mayor cantidad de casas que puedas con esto, porque es un plan de vivienda. O te tiro plata y te digo, cubrí la mayor cantidad de familias que puedas con este plan de vivienda. O te digo, te tiro plata y así te digo, dame el mejor retorno de inversión que puedas con esta plata. O te tiro plata y te digo, cubrí estos requerimientos de familias que necesito que se cubran con el menor costo posible. ¿De acuerdo? Todo eso es válido. Todo eso podría ser un problema real similar a esto. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, de todas esas opciones, ¿cuál es la que evalúa realmente el desempeño de mis soluciones? Porque a mí me están pagando para que diga x1 igual a algo, ¿sí? A un número, y x2 igual a otra cosa. O sea, entonces, ¿cuántas casas de un dormitorio y de 2 dormitorios tengo que fabricar? Entonces, obviamente que si yo minimizo los costos, esos valores son distintos. X1 y x2 es distinto si yo maximizo los beneficios o si yo maximizo la cantidad de casas que voy a fabricar. Entonces es muy importante identificar cuál es la función objetiva. Dicho esto, a veces puede ser que sea equivalente optimizar una cosa con optimizar otra, que me parece que va por ahí la pregunta que me está diciendo. ¿Será que No. si yo optimizo el costo, al final la solución que obtengo es la misma que si yo optimizo los beneficios? Yo lo planteo. ¿Te estabas por el refiriendo hecho a de que eso? Profe, yo lo planteo por el hecho de que las restricciones están puestas en Sí. función de la inversión, o sea, del costo. Claro. Entonces,
para no hacer tanto quilombo de mezclar cosas, nada, lo planteaba de esa forma en cuanto a las restricciones y ya está. Claro, claro. O sea, no, si yo interpreto, digamos, y está bien que trates de buscar, digamos, alguna forma de aplicación que simplifique, pero ojo, el modelo, hay un tema fundamental en esto de la programación lineal. Nosotros vamos a tratar de tomar el texto que aparece acá, ¿sí? Y modelar, o sea, escribir con, digamos, con el lenguaje matemático y dentro de los límites que implican un modelo de programación lineal, describir esa situación a través de ese modelo. ¿De acuerdo? O sea, planteamos la misma información dentro del modelo. No siempre maximizar la utilidad es lo mismo que minimizar el costo. ¿De acuerdo? O sea, no siempre es lo mismo. Y afortunadamente la programación lineal te permite concentrarte en encontrar el valor de x1 y x2, teniendo en cuenta la medida de desempeño que vos quieras, siempre y cuando lo puedas representar con una función lineal. Entonces, en realidad no es, como decís vos, quilombo. ¿Me explico? No te está complicando al usar una función objetivo que hable de utilidad y que la información de los costos la tengas dentro de las restricciones. No es un problema, en realidad. ¿De acuerdo? No constituye un problema. Justamente, la idea es que ustedes hagan muchos ejercicios para que vean que ese tipo de cosas no son incompatibles, porque a mí el problema me pide explícitamente maximizar la utilidad. Entonces voy a concentrarme en armar una función objetivo que represente exactamente eso que me dice el problema. ¿De acuerdo? Y después habrá una restricción que me diga que no me gaste más plata de la que tengo en el presupuesto, y lo voy a poder hacer. Y semánticamente está bien, porque el costo, ¿sí?, de lo que me está hablando es de cuánto me estoy comiendo el presupuesto. Entonces, lo que tengo que saber del costo total es de que no me tengo que pasar de los 6 millones. Y ahí acaba mi problema con el costo. ¿De acuerdo? Mientras que el problema fundamental acá es, dentro de todas las posibles combinaciones que me cumplan con el presupuesto, ¿cuál de todas es la mejor? ¿Y cómo sé qué es mejor y qué es peor en este contexto? Lo sé porque es la medida de desempeño que me están pidiendo. La medida de desempeño es el beneficio. Entonces, de todas las posibles combinaciones que me gasten bien los 6 millones, que no se pasen de presupuesto, de todas ellas tengo que buscar la mejor. Y la mejor es la que maximiza el beneficio. ¿Está claro? Sí, profe. Igual, Bueno, digamos, de hecho, está muy bueno que hagas el planteo ese, ¿sí? Porque a veces se puede prestar a confusión, y este problema por ahí nos dice justo explícitamente, ¿de acuerdo? Entonces es muy fácil responder que es el beneficio porque está escrito acá, pero hay problemas donde no te lo dice y te tendrías que dar cuenta vos, y ahí va a estar más difícil, ¿de acuerdo? Como regla general, para los problemas donde yo puedo obtener el beneficio, es mejor siempre maximizar el beneficio que minimizar el costo, porque si yo minimizo el costo, en realidad lo que estoy concentrándome en hacer es en gastar lo menos posible, pero esa combinación no necesariamente va a coincidir con la que más plata me deje. ¿De acuerdo? Pongo un ejemplo. Si a todo este problema le sumáramos una variable que habla de cuánta publicidad voy a gastar, ¿sí?, y a medida que yo pongo más publicidad, más vendo casas, por ejemplo, entonces si yo minimizo los costos, no me debería gastar nada de publicidad. ¿De acuerdo? Sin embargo, si yo no me gasto nada de publicidad, voy a obtener menor utilidad que si gasto en publicidad. Entonces, probablemente yo lo que voy a querer es que no se me pase el presupuesto de publicidad de un monto, digamos, determinado, pero eso no significa que no quiera tener un costo más alto, si es que ese costo más alto va a implicar utilidades aún más altas. ¿Eso sería costo de oportunidad? Y depende, en realidad no lo llamaría costo de oportunidad, porque para nosotros el costo de oportunidad es algo muchísimo más evidente. Cuando hablemos de costo de oportunidad, va a ser una cosa muchísimo más evidente.
Por lo pronto yo lo que quiero que entiendan, y esto es lo que quiero que les quede claro de este tema de la programación lineal, es que al armar el modelo, nosotros nos deberíamos concentrar en pasar el texto que hay acá a un formato, digamos, del modelo de programación lineal. La inteligencia respecto a si ciertas combinaciones son factibles o no, que es de lo que estábamos hablando antes, o de si minimizar el costo va a estar alineado con maximizar la utilidad o no, cosas que no siempre están alineados, ¿sí? Entonces, eso me lo va a resolver el algoritmo que utilice para resolver el modelo. Mi problema ahora es representar tan fielmente posible como alcance, digamos, lo que está diciendo acá el problema. ¿De acuerdo? Una vez que yo representé bien el problema, hay un algoritmo que se va a encargar de buscar el conjunto de valores de x1, x2, x3 que optimizan ese problema. Pero mi obligación, digamos, mi trabajo en esta instancia es armar el modelo bien. Perfecto. Entonces, no sé si hay alguien que quiera comentar algo. Bueno, yo hice la función objetivo tomando la diferencia, bueno, la utilidad de cada casa, ¿no? La de 2 dormitorios Claro. tiene un rendimiento de 350.000 pesos y la de un dormitorio 200.000. Bien, igual, vamos a ir un poquito más despacio para que, digamos, vayamos interpretando todo digamos, vayamos aprendiendo en cada ejercicio, digamos, una estrategia para resolverlo. Entonces, primero declaramos el objetivo. En segundo lugar, deberíamos definir las variables. ¿Sí? Sí. ¿Qué variables tenemos en este problema? Acá son bastante más sencillas que en otros problemas. ¿Sí? ¿Qué variables tenemos? Número de casas de un dormitorio y de 2 dormitorios. Claro, o sea, vamos a llamar x1 a la cantidad de casas, De un dormitorio. le voy a llamar viviendas, Ujú. de dormitorio a construir o a fabricar en el plan. ¿Sí? Y x2 es igual de 2 dormitorios a fabricar en el plan. ¿De acuerdo? Fíjense elementos fundamentales cuando describimos las variables. ¿Qué es? Cantidad de viviendas. ¿Sí? ¿A quién se refiere? Bueno, a las de un dormitorio. ¿Sí? Esta es cantidad de viviendas de un dormitorio. O sea, ¿qué es? ¿En qué se mide? Si hace falta. ¿Y a qué plazo de tiempo está referido? ¿De acuerdo? Siempre a qué plazo de tiempo está referido. En este caso, no me dice que es en un año, sino que, como no me dice, lo pongo en el plan porque este va a ser un plan de vivienda de fabricar X1 cantidad de vivienda de un dormitorio y X2 cantidad de 2 dormitorios. Y una vez que termine el plan, bueno, habrá que planificar otra cosa, o no sé, o cerrar la empresa o lo que sea, pero lo importante es que estas variables están asociadas a un plazo. ¿De acuerdo? Están referidas a un horizonte de tiempo determinado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Siempre ustedes pregúntense ¿qué constituye una respuesta para este problema? Para encontrar las variables, o sea, cuando va a haber problemas más complicados y van a tener que decir, bueno, ¿cómo sería una respuesta para este problema? ¿Sí? ¿Qué tendría que, un ejemplo de una respuesta de este problema? ¿Sí? Y de ahí van a salir las variables. Principalmente ustedes tienen que pensar qué estoy decidiendo acá. ¿Sí? Entonces, sale de ahí. Una vez que definimos las variables y el objetivo, ya ahí podemos empezar a construir el modelo. Si quieren, ¿sí? Podrían establecer las restricciones, ¿no? Escribir las restricciones, digamos, en forma oral. Por ejemplo,
acá nos dice que hay 6 millones de pesos disponibles y me da el costo. Entonces ahí sé que hay una restricción de costo. ¿De acuerdo? También me habla de que el número de casas de dormitorio deberá ser al menos el 35% del total. Y así puedo ir escribiendo como para tener idea. Y después pasamos a modelar. Estamos un poco jugados de tiempo, así que vamos a pasar directamente a esta etapa. Total, el problema es fácil, pero el problema más difícil puede serles muy útil plantearlo, digamos, escrito. Entonces, pasamos al modelo. El modelo empezaba con la función objetivo. En este caso, dijimos que era de maximización, así que sabemos que empieza como maximizar z igual. ¿Cómo puedo construir una función objetivo, ¿sí?, que represente, ¿sí?, el objetivo que hemos escrito antes, en función de las variables que hemos definido? El precio de venta menos el costo que tiene de fabricar la casa por X1. Claro, pero según el tipo de casa varía eso, ¿no? 150.000 por X1 más 200.000 por X2. Entonces, sabemos que la casa, la vivienda de tipo 1, cuesta 350.000 y sabemos que la vende a 550.000. Entonces, podemos poner 550.000 menos 350.000 multiplicado por X1. Entonces, esta diferencia me da el beneficio que obtengo por la venta de una casa. Si lo multiplico por el total de casas que voy a fabricar, me da el total de beneficio obtenido por las casas de un dormitorio. Solamente de las de un dormitorio. Pero como tengo las de dos dormitorios también, entonces voy a agregar otro término que diga que si yo la vendo a la de dos dormitorios a 850.000, ¿sí?, y me cuesta fabricarla 500.000, entonces la diferencia me dice cuánto le gano a una casa de dos dormitorios, o sea, cuál es el beneficio, y eso lo voy a multiplicar por la cantidad de casas de dos dormitorios que voy a fabricar. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Genial. Entonces, ahora decimos que esta función objetivo está sujeta a, y ahora deberíamos indicar las restricciones. Entonces les voy a dejar un ratito para que intenten construirlas ustedes, hagan el esfuerzo, ¿sí?, porque es importante que intenten interpretar qué dice el problema y verificar si están interpretando bien. Bueno, entonces vamos a ir avanzando. Sabemos que había una restricción, que era el costo. Hay 6 millones de pesos, y este plan de vivienda lo vamos a construir, digamos, con X1 cantidad de unidades de viviendas de un dormitorio, y X2 cantidad de viviendas de dos dormitorios. Entonces, sabemos el costo de las viviendas de un dormitorio, que es 350.000, eso multiplicado
Hay varias formas de encarar esto, a ver. Ahí es más fácil que lo interpreten de esta manera. Yo sé que hay un presupuesto de 6 millones de pesos, ¿de acuerdo? Acá estoy escribiendo siempre en miles, o sea que en realidad serían 6.000 miles de pesos. Entonces sé que hay 6 millones, y esto está expresado en miles, y ese es el costo, digamos, el presupuesto total que tengo disponible. Entonces, digo, esto es lo que puedo gastar. ¿Cómo calculo lo que me voy a estar gastando en este plan? Bueno, ¿cómo lo calculo? Sé que gasto 350.000 por cada unidad de vivienda de un dormitorio, entonces este producto me dice cuánto me gasto por las viviendas de tipo 1. Le sumo el costo de las viviendas de tipo 2, que es 500.000 por cada una, y como voy a fabricar X2 cantidad de viviendas de ese tipo, y esta función, esta parte, me está diciendo cuánto me estoy gastando en la construcción de las viviendas. ¿Cómo debe ser con respecto al presupuesto total Igual. que tengo disponible? Igual. Igual, profe. Menor igual. Menor igual. Menor igual. Menor igual. Menor igual. La grieta. ¿Qué pasa? ¿Es Menor igual. igual o es menor o igual? No, Menor igual. porque Menor dice igual. dispone, no te dice que tiene que utilizar. O sea, de eso de 6 millones, Claro, invertir dice todo. que tenés disponible eso. No dice que tenés que gastarte los 6 millones. Es una inecuación. Entonces, ¿cómo? Ah, Por bien. un lado, inecuación, ¿no? hay problemas donde te dice, te tenés que gastar toda la plata. Acá no lo dice. Entonces, de movida, que el menor o igual aplica porque no me está diciendo gastarte toda la plata. Me dice, está disponible hasta esta cantidad. Con lo cual, yo puedo gastármela. No puedo, seguro que no me puedo pasar de eso. Pero no me dice que me la tengo que gastar toda. O sea, dice que está disponible hasta esa cantidad. Con lo cual, digamos, esta restricción modela mejor lo que está descrito acá. Además de eso, hay una cuestión que es que tiene sentido, además, que no me hayan dicho gastate los 6 millones. ¿Por qué? Porque si me dicen gastate los 6 millones, capaz que no hay forma, o sea, faltan un montón de restricciones, y capaz que cumplir esta, ¿sí?, implica no cumplir alguna de las otras, o viceversa. La restricción de igual sabemos que en el gráfico es una recta, mientras que un menor o igual es un semiplano. Entonces el semiplano tiene más puntos que puedan formar región factible. ¿De acuerdo? Entonces tiene sentido que en realidad yo quiera que, digamos, tiene sentido decir, si me gasto todo, seguro que gano más plata. ¿Sí? Porque mientras más me gasto, es porque más casas me estoy fabricando, y entonces más casas voy a vender. Entonces tiene sentido esa lógica, pero yo no sé qué otras restricciones me van a poner acá, que pueden hacer incompatible justo la solución donde me gasto toda la plata, capaz que es incompatible con alguna de las otras. Puede ponerle capaz que me ponen una que dice, no deberás fabricar más de 5 unidades de cada tipo de casa. Entonces capaz que con 5 unidades de cada tipo de casa, ¿sí?, que sería el máximo de casas que podría fabricar, resulta que no me gasto todo el presupuesto. Entonces ese sistema sería incompatible, y sin embargo, en la práctica, no sería incompatible, porque yo podría fabricar 5 casas de cada tipo y gastaría menos del presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con ese igual o menor o igual. Si no dice explícitamente que es igual, en general es preferible, digamos, en un problema de la vida práctica, si no es explícitamente un igual, o sea, si no estamos obligados a gastar todo el presupuesto, entonces es más razonable poner ahí un semiplano que implica un montón de soluciones más que la recta sola. ¿Está claro? Sí. Bien, sigamos rápido. El número de casas de 2 dormitorios deberán ser al menos el 35% del total fabricado. Wow, ¿y cómo hacemos eso?
Y que X, o sea, que la cantidad de casas de 2 dormitorios tiene que ser un 35% más de viviendas que la X1. No, en realidad que la de total, que X1 más X2. Acá dice, claro, dice del total. X2 ¿Cuál es el menor total igual. de casas que vamos a fabricar? X más Y. O sería X1 más X2. X1 más X2. Eso, pues 0,35. ¿Cuántas casas son el 35% del total entonces? 0,35 0,35. por X2 Por X1 más X2. más Claro, 0,25. 0,35 por el total, y el total era X1 más X2. ¿De acuerdo? O sea que de este lado estamos poniendo el 35% del total de casas que vamos a tener fabricadas. Y del otro lado, ¿qué teníamos? El número de casas de 2 dormitorios. ¿Quién me decía el número de casas de 2 dormitorios? X2. La variable X2. X2 ¿Y mayor cómo a es la X1. relación? Mayor ¿Cómo es la igual. relación entre el total de casas de 2 dormitorios y el Mayor 35% del total? Debe ser mayor o igual. Dice porque debe ser al menos. O sea que X2 puede ser al menos esto o más. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la restricción que representa esta parte que está sombreada. ¿Quedó claro? Sí. Después dice, para mantener la seguridad del negocio, realizar la inversión en viviendas de 2 dormitorios no deberá superar los 4,5 millones. Profe, Entonces, ¿cómo calculo la inversión en viviendas de 2 dormitorios? profe, una pregunta. Sí. Ahí nos falta la de un dormitorio, la del 25%. Ah, sí, tenés razón. Muchas gracias. Sería igual. Igual pero las X1 podemos poner en mayor orden igual, distinto, pero lo 0,5. ideal es irlas poniendo en el orden en el que aparecen ahí. Sí, decime. ¿Cómo quedaría esto? Y Igual el de un anterior. dormitorio del 25% por lo menos. Sí. Entonces, X1 ¿cómo mayor sería? igual a Sería 0,25 igual. por el total. X1 mayor o igual, porque dice que por lo menos quiere el 25% del total, del 25% del total. Entonces, quedaría así. ¿Hay alguna duda respecto a estas restricciones? No, profe. Bien, entonces seguimos. Profe, una Pide duda. que la inversión total en viviendas de 2 dormitorios no debe superar los 4,5 millones. Entonces, ¿cómo se haría eso? Piénsenlo un poquito, lo digan. Sí, Profe, entonces yo tengo una duda dice, con la anterior. dale, decime. Mientras vayan pensando la otra, los que lo hayan entendido. Sí, decime. ¿No podemos esas restricciones hacerlas una, de alguna forma? O sea, unirlas estas en la dos? misma restricción. Sí. No, o sea, en principio te digo no, ¿sí? Y ahora te pregunto, ¿cómo lo harías? No sé cómo lo haría, pero como habla en ambos casos de los porcentajes, quería saber Está si bien, pero existiera son posibilidad porcentajes de... distintos. A veces hay situaciones en las que podés fusionar 2 restricciones, pero no es el caso. No es esta. Porque acá te está hablando claramente de un tipo de producto que debe tener una proporción con respecto al total, y este es otro tipo de producto y tiene otra proporción. Si vos lo sumaras y pusieras, por ejemplo, X1 más X2 mayor o igual que algo, alguna de las dos variables podría valer. O sea, acá, por ejemplo, Tendría que tener fijo una variable. O sea, ¿cómo? Una restricción. Claro, tendría que tener una variable que sea igual a algo, para que esa variable me quede fija y después la pueda reemplazar en términos de la otra. Es como decirte, bueno, que vos tenés que gastarte obligatoriamente, por ejemplo, para ponerla en términos de una, tendría que decir que yo me puedo gastar 4,5 millones, que yo me tengo que gastar 4,5 millones en viviendas de 2 habitaciones. Entonces, No, pero él está preguntando, están hablando de cosas distintas. Acá está preguntando, no me acuerdo quién hizo la pregunta, pero si estas 2 restricciones que ya están acá, la 2 y la 3, digamos,
si las podríamos fusionar en una sola. No, no podríamos, porque, digamos, esta se está refiriendo a un producto y esta se está refiriendo a otro. Y si vos la sumas, la suma de los dos, ¿sí?, podría implicar una proporción, digamos, o sea, un número que en realidad está implicando a las dos. Y acá yo estoy hablando de este tipo de producto en particular. Yo entendí que él Más quiso adelante poner... va a quedar más claro con alguna otra restricción. Con respecto a esta de acá, ¿sí? Perdón, ¿decías algo? Sí, yo entendí que él había querido decir que era poner la restricción en función de una sola variable. Entonces yo dije, entendí eso. Digo, para poner una restricción en función de una sola variable, o sea que x2 me quede en términos solamente de x1, tendría que tener una restricción que me diga No, que mirá, x2 te es lo igual a algo. planteo de otra manera. Te lo planteo de otra manera. Porque ustedes están queriendo resolver sistemas de ecuaciones y no es lo que estamos haciendo. Esta restricción implica una región, una recta, ¿sí?, y un semiplano. O sea, representa la recta con su respectivo, o un semiplano con su respectiva recta. ¿De acuerdo? Y esta está reflejando otro semiplano distinto. ¿De acuerdo? Entonces vos no las podés convertir en una, porque si las convirtieras en una, tendrías un único semiplano. En cambio, estas dos, ¿sí?, vos despejala como quieras a esta de arriba y despejá como quieras a esta de abajo. Ambas por separado van a implicar dos semiplanos diferentes y un polígono formado por esos dos semiplanos y las restricciones de no negatividad. Si vos convirtieras estas dos en una única inecuación, lo único que tendrías es un solo semiplano, y obviamente un solo semiplano no puede representar al otro polígono de dos semiplanos. ¿Está más claro así? Perfecto, profe, muchas gracias. Genial. Entonces, pasamos a esta última parte. Para mantener la seguridad del negocio a realizar, la inversión de viviendas en 2 dormitorios no deberá superar los 4,5 millones. ¿Cuánto gastamos en las viviendas de 2 dormitorios? Sabemos que cada uno nos cuesta 500.000, multiplicado por X2 me dice cuánta plata me estoy gastando en vivienda de 2 dormitorios. ¿Sí? Y eso sabemos que tiene una relación con los 4,5 millones. ¿Cómo es esa relación? Menor o igual. Menor o igual. Menor o igual porque no me debería gastar más que esta cantidad de plata en ese tipo de producto. Después, ¿qué dice? La inversión en casas de un dormitorio podrá llegar solo hasta un límite del 70% de la inversión total realizada. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Todo en menor o igual a 0,7 por el total. Por un lado, sé que es la inversión en casas de un dormitorio. Entonces, ¿cuánto es la inversión de casas de un dormitorio? 350.000 por X1. Del otro lado, tendría que poner cuánta es la inversión total realizada. ¿Cuánta es la inversión total realizada? 350 por X1 más 0,5, o sea, 500.000 por X2. Claro, exactamente. O sea, toda la plata que Ahora yo gastó te uno, más toda pregunto, la ¿podría plata poner ahí 6 millones en vez de poner eso que comentaste? No, porque no, No, pues no podés sabés gastar cuánto. menos de 6 millones. Claro, porque eventualmente, ¿cuánto me voy a gastar? Depende de X1 y X2. No es 6 millones lo máximo que me puedo gastar, pero no sé si me voy a gastar los 6 millones. Entonces acá como dice, el total realizado, la inversión total realizada, yo no puedo poner 6 millones porque no sé si me los voy a gastar realmente. Lo que tengo que poner es precisamente la función de costo total, que habíamos dicho era 350 por cada casa, por el total de casas del tipo 1, más los 500 que me cuesta cada casa del tipo 2 por el total de casas de tipo 2. ¿Y cómo es esta relación? De este lado tengo la inversión en... Eso es el 70%, profe. Claro. O sea, esto es lo que Pero me es gasto mayor igual, ¿no? en casas de tipo 1. Y esto es lo que me gasto total, pero acá el problema me dice que es el 70%. Entonces acá será 0,70
multiplicado por todo esto. ¿Y cómo sería la relación entre este monto que me gasto en casas de un dormitorio y el 70% del total? Menor o igual. Menor o igual. Menor o igual. Menor o igual. Menor o igual porque no quiero que este número supere esta cantidad que tengo acá de plata. Fíjense que acá me estoy refiriendo a cantidad de casas y acá me estoy refiriendo a plata que me gasté en esa cantidad de casas. ¿De acuerdo? Acá decimos el 35% del total de casas que fabriques y acá estás hablando del 70% del total de plata que te vas a gastar en fabricar todas esas casas. Pero son todas funciones lineales, porque este 0,70, fíjense que si lo distribuyo acá, aplicando propiedad distributiva, acá me quedaría un número, o sea, 0,70 por 350, por x1, más 0,70 por 500 por x2. O sea, no dejan de ser funciones lineales. Y después puedo despejar y pasar para acá y me quedaría algo más de este tipo, ¿sí? Pero nunca dejan de ser funciones lineales las que estamos representando. Y bueno, con eso ya tenemos todo el problema, digamos, hemos armado todas las restricciones funcionales del problema. ¿Qué faltaría agregar? Condición de no negatividad. Restricción de la negatividad. Claro, que dicen que x1 y x2 son mayores o iguales que 0. ¿De acuerdo? Esta es una forma de representarla. Otra forma de representarla podría ser xy mayor o igual que 0, ¿sí? Donde y está en este conjunto. ¿De acuerdo? Esa sería otra forma. Cuando tienen más variables, por ahí esta otra forma es más fácil de utilizar. Perfecto. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguno? Sí, decime. En este caso, 500 por x2 en la restricción menor o igual a 4500. 500 por x2 representa el costo total de la fabricación de casas de 2 dormitorios. Claro. Solamente de eso, perfecto. Gracias. Claro, porque acá te dice que cada casa de 2 dormitorios cuesta 500.000 pesos. Entonces, si esto es lo que cuesta una casa de 2 dormitorios, esto por la cantidad de casas de 2 dormitorios que vas a fabricar, te dice cuánto te vas a gastar en ese concepto. Y eso no debe superar los 4,5 millones. Profe, ¿y es normal tener restricciones con un criterio distinto? ¿A qué me refiero con criterio distinto? Que acá tenemos restricciones que hablan de cantidad y tenemos restricciones que hablan de montos, ¿no? Sí, totalmente. Y va a haber restricciones que te van a hablar del insumo que gastás, y va a haber restricciones que te van a hablar de cantidad de cada tipo de insumo que estás usando para la fabricación de cada tipo de producto, y va a tener restricciones de cuánto desecho se genera, y cuánto no debe superar, y restricciones de hasta cuánta plata te puedes gastar en publicidad. Esto va creciendo y vas agregando variables y se va haciendo mucho más grande. Y está bueno porque en la práctica, digamos, normalmente vas a tener más de 2 tipos de producto y vas a tener más de 2 limitantes en la producción. Entonces, en realidad esto es muy versátil. Hay una gran cantidad de problemas diferentes que se pueden modelar con esto, y la idea es que a lo largo del año ustedes vayan aprendiendo muchos de esos casos y hasta que le agarren la mano y puedan modelar problemas que no han visto en la guía, pero que se pueden modelar con esto. Bien, ¿alguna otra duda? No, profe. Profe, yo estoy usando el Lindo. Sí. Y no sé si estoy tipeando mal, pero no me lo toma al ejercicio. O sea, la parte de los porcentajes. Lindo, les comento para los que no saben, que seguramente todavía no lo hemos nombrado, es un software que permite resolver este tipo de problemas. ¿Sí? Entonces, ustedes básicamente escriben el modelo, ¿sí? Le dan clic a un botón y directamente les tira un informe donde les dice
cuánto vale X1 y cuánto vale X2. ¿De acuerdo? Para el óptimo de este problema. Habría que verlo el modelo. ¿Sí? Ahora medio que ya estamos sobre el final de la clase, pero después lo podemos ver. Probablemente sea algún problema de la formulación. Acordate, acá es max igual, y pones acá la función objetivo, acá es ST en vez de SA. Bueno, no quiero seguir diciendo cosas porque por ahí, por la anotación, se puede confundir alguno después, y más vale cuando lleguemos a ese momento lo charlamos. Bien. Si querés, mandámelo al modelo y lo veo. Mándamelo por mail y lo veo. Bien, ahí se lo envío. ¿De acuerdo? Profe, una consulta. Lo que tengo instalado acá en la Mac es el Lingo, no el Lindo. Calculo que debería ser compatible, pero el Lingo, digamos, es una versión que incluye programas no lineales. Es más completa. El Lindo lo dejaron fuera de circulación, ya probablemente capaz que está disponible, pero es como que cambia un poquito algunas cosas. Sí, ¿qué ibas a comentar? Sí, en la última restricción, cuando Sí. hace 0,7 por lo que es 350x1, bueno, ese 350x1 más 500x2, ¿lo puedo reemplazar por el 6.000? O sea, los 6 millones. No, a ver, ¿por qué no lo deberías reemplazar? Porque 6 millones, acá te dice, el 70% de la inversión total realizada. 6 millones se refiere al total de plata que tenés disponible, mientras que esta cuenta se refiere a cuánta plata te estás gastando en este plan. ¿Me explicó? Sí, sí, Entonces sí, no sí. estás refiriéndote a lo mismo. Capaz que en la solución óptima, capaz que sí da igual, porque en una de esas, en la solución óptima, te terminas gastando toda la plata. ¿Sí? Entonces coincidiría esta cuenta con el 6 millones. Pero vos acá, en esta etapa, estás modelando. Entonces no deberías asumir que esto va a ser 6 millones. No lo sabés. Sabés que, sea cual sea el óptimo, esta cuenta te está dando el costo total. Y es el total de la inversión, entonces esa cuenta es la que está bien. Listo, listo, gracias, profe. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. Buenísimo. Sí, decime. No, que no quedó ninguna duda. Ah, bien, bien, bien. Bueno, con el profe Rosa seguramente van a estar resolviendo más ejercicios, y esto es una guía de muchos ejercicios, así que se van a ir haciendo cada vez más complicados. Si quieren pueden ir viendo el ejercicio 2, ¿de acuerdo? Que es un ejercicio bastante sencillo. Pueden ver el ejercicio 3. El ejercicio 5 también está bueno, ¿de acuerdo? Esos ejercicios los pueden ir haciendo en su casa, de tarea, para ir practicando. Es un ejercicio que incluso puede ser que hasta les resulten un poco más sencillos que este, ¿de acuerdo? Ahora que hemos visto este, que es un poquito más complejo, así que los pueden ir resolviendo, cosa de que puedan aprovechar mejor el tiempo con las próximas clases. ¿De acuerdo? Y bueno. Sí, decime. En este caso, en una de las restricciones, para hacer el gráfico, que dividís los 6 millones dividido los 350.000, que te da 17,14. En ese caso tomamos 17 como casas unitarias. Ah, qué buena pregunta. O sea, vos estás diciendo si deberías considerar estos valores como valores enteros. Claro, porque me da... Que los números, o sea, que la solución óptima que vos querés encontrar de acá tenga los valores enteros. Pues la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del modelo de programación lineal, ¿sí? Dijimos que había 5 supuestos, ¿sí? 5 hipótesis que se tienen que cumplir, que eran, digamos, bueno, por un lado que una función objetiva, una única función objetivo sujeta a restricción, y después aditividad, proporcionalidad, divisibilidad y certidumbre. La divisibilidad, el supuesto de divisibilidad, lo que te está diciendo es que vos deberías asumir
que los valores de las variables pueden contener fracciones, pueden contener parte decimal. Para poder usar la programación lineal, debe ser aceptable la posibilidad de que los valores del óptimo, ¿sí?, los valores que sean solución, cualquier valor que sea solución, pueda tomar valores con fracciones, pueden tener valores fraccionarios. Más adelante, porque esto es programación lineal, entonces estamos haciendo estos ejercicios porque son simples y es más fácil imaginarse las casas, etc. Más adelante, en la última unidad dentro del primer semestre, vamos a ver lo que se llama programación lineal entera. ¿Sí? Esto es programación lineal. Más adelante vemos programación lineal entera, donde planteas el mismo ejercicio, digamos, el mismo modelo plantearías, pero agregarías acá una restricción que diga que son enteras. Que x1 y x2 son mayores o iguales que 0 y que son enteras. ¿De acuerdo? Bien. Parece una girada porque simplemente estás aclarando que deben ser enteras, pero lo que implica es que cuando vos lo vas a resolver ya no podés usar el método gráfico. Porque como son enteras, el método gráfico te resuelve el problema de programación lineal y nada más. Para resolver el problema de programación lineal entera tenés que usar otro método. ¿De acuerdo? Que en realidad es una serie de métodos que trabajan juntos. En este Entonces, caso, 14. En este caso deberías aceptar la posibilidad de construir 12 casas y media de un dormitorio y 15 casas y 3/4 de 2 dormitorios. Por lo pronto estamos aprendiendo cómo modelar, ¿sí? Entonces ese detalle no es tan grave, porque igual todavía no estamos trabajando con un plan real de fabricación. Y cuando lleguemos a la unidad 6, sabemos que simplemente hay que avisarle. Y te digo, en el software que nombró ahí uno de los compañeros que era lindo, es tal cual, vos construís el modelo y aclarás la variable x1 y x2 son enteras, y el software, en lugar de usar un algoritmo para programación lineal, usa un algoritmo para programación lineal entera. Y bueno, y te da el resultado óptimo, teniendo en cuenta que x1 y x2 deben ser valores enteros. Pero es otro algoritmo, porque no es programación lineal, sino programación lineal entera. ¿Quedó claro? Gracias, profe. Profe, ¿cuándo van a hacer los parciales de los examencitos de la V? Eso lo define el coordinador de cátedra, pero les vamos a notificar por el aula virtual. Por eso es tan importante que ustedes la tengan activa, sepan que está funcionando y tengan un email, digamos, es parte de las condiciones, si se fijan en la modalidad académica, dice explícitamente que una de las condiciones requeridas para hacer el curso, tener el usuario del aula virtual al día y una cuenta asociada a una cuenta de correo que ustedes lean, ya sea la institucional o que les redirige, pero que ustedes ven los mensajes porque les van a notificar por el aula virtual. Les van a mandar un mail masivo avisándole, che, de tal día a tal día están abiertas las actividades de autoevaluación. ¿Quedó claro? Sí, profe. Genial, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, cortamos acá, nos hemos pasado, pero bueno, en realidad han sido más que nada preguntas después de la hora. Sí, decime. Una consulta. A los problemas los modelamos y los resolvemos con un método gráfico. Por ahora. Ah, si de tarea queda modelarlo con método gráfico, no todos los problemas que les dije son de 2 variables. Con método gráfico solo puedes resolver problemas de 2 variables. Ah, bien. Si querés modelarlo, está bueno para practicar. Pero igual en la guía hay ejercicios más adelante que son directamente fíjate que más adelante hay unos problemas que son para resolver gráficamente, ¿sí? Entonces tenés ahí problemas, está más piola que resuelvas estos. Si querés resolver esto también está bueno, pero más vale ahí esperen a que el profe Sergio Rosa les diga con qué ejercicios siguen de método gráfico. Ah, bueno, listo, profe. Entonces modelamos nomás. De los que yo les dije, sí hagan el modelo, ¿no? Bueno, Ahí gracias. se puede complicar.
Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces cortamos acá. Nos vemos, chicos. Que tengan una excelente semana. No, Hasta la profe. próxima. Chao, profe, igualmente. Gracias, Igualmente. Chao, profe. Chao. Profe,